Hoyoverse ha creado un monstruo. Imagina que hay un personaje que puede aportarnos más que Kazuha, que puede con los cooldowns coincidir más y mejor en todos los equipos que Kazuha, y que solo a diferencia de juntar o no juntar, nos lo compensa con poder activar una consonancia mejor que la consonancia Nemo de Kazuha, que es la Geo, y aparte es healer. Imaginar que un solo personaje con un diseño espectacular pueda revivir solo o sola un elemento completo, como es el Geo, que junto al físico es a día de hoy lo más desaprovechado e inutilizado de Genshin Impact. Dios mío, qué ganas tenía de hacer este vídeo. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis que apoyo un montón, ayuda un montón, no os cuesta nada, es gratis. Corriendo te observo, gracias por ese like, muchas gracias. Y ayuda al canal, se recomienda el vídeo, se posiciona, explota. Y este vídeo concretamente creo que es necesario para cualquier jugador de Genshin. Hoy vamos a hablar por encima del kit de Xilonen. Tranquilos como siempre que cuando salga el livestream con gameplay incluido seguramente haga un vídeo explicando mucho más en profundidad el kit con detalles y mucho más técnico. Hoy hablaré por encima de él, pero lo importante que tenéis que entender lo voy a explicar en este vídeo. Hablaremos del personaje que van a nerfear seguramente, o no, ojalá que no, que literalmente revivirá al Geo, que será best in slot de los equipos de Natlan en general, que se podrá jugar obviamente sin este personaje, pero que es tan poderoso que ya de base y tal como parece es perfecta para jugarse en muchos equipos fuera de los equipos de Natlan. Hablaremos hoy de Xilonen. Pues bien, ¿qué tiene de especial Xilonen y por qué estáis viendo memes por ahí de que Xilonen va a enterrar a Kazuha o que es mejor que Kazuha? Pues bien, partimos de la base de que Xilonen es healer Geo. Xilonen no tiene muchos escalados de daño ni muchos multihits y su curación escala con la defensa, con lo cual se va a jugar el nuevo set de Natlan, pero literalmente o triple defensa con recarga o doble defensa con un casco de probabilidad para llevar una espada de Favonius y encima ser batería, y encima la espada que lleves no te va a perjudicar a diferencia de Kazuha, porque a Kazuha si le metes un Favonius, número uno, no va a llevar Kazuha un casco de probabilidad para perder maestría de la espada y maestría del casco, y que encima lleves un casco de maestría y no salte el Favonius a pesar de llevar Favonius porque no haces críticos. Y sin embargo Xilonen con doble defensa y casco de probabilidad con un Favonius sí va a ser totalmente worth it y no estarás perdiendo nada, a diferencia de Kazuha con la maestría y su buen año elemental, número uno. Número dos, la facilidad de construcción. Literalmente es el nuevo set de Natlan de soportes, es decir, el que es de color marrón naranja, que es el que nos da bono año elemental, y es llevar la triple defensa con recarga y punto, con lo cual es supuestamente de los ítems más sencillos de la historia de farmear. Y aquí viene lo fuerte. Xilonen básicamente se basa en lo siguiente: es un Geo soporte healer que tiene unas restricciones que no voy a entrar en detalle en ellas porque lo analizaré en el kit, pero quien ha leído el kit y no entiende esas restricciones, se resume muy fácil. Esas restricciones es para que no se pueda jugar Xilonen en equipos de triple Geo, porque al ser healer Geo sería un equipo triple Geo de Xilonen, Furina C2, Itto, Gorou C6, por poner un ejemplo, demasiado roto. Son restricciones para no jugar ese equipo de Itto, Gorou C6, Furina C2 y Xilonen. Fuera de todo eso, Xilonen es un personaje que tiene una restricción para no hacer eso, y es que saca su mejor versión y activa todas sus pasivas en equipos donde tengas dos elementos distintos al Geo dentro de los elementos que puedan hacer cristalizado, es decir, Piro, Crío, Hidro y Electro. Si cuentas con dos de estos, activas todo el kit de Xilonen. Empezamos con lo fuerte. Xilonen es un personaje soporte de Natlan con rotación solo de 15 segundos, con lo cual se puede adaptar a equipos de 15, de 16, de 18 y de 20, es decir, es para todos los equipos, con cooldowns de Arconte, como os dije que era tan poderosa Emily por ello, y otros personajes con rotaciones adaptativas cercanas a 15, que son cooldowns de Arconte literalmente, con coste de 60, recordando que el set de Natlan te hace 6 puntos de energía para el personaje, y Xilonen tiene un talento de ascensión
que activa el Burst Noctámbulo, que es esta pasiva de Natlan, que si lo activas, tanto el de Xilonen como el Burst Noctámbulo de la pasiva normal, son 2 cargas, con lo cual el set de Natlan te va a regenerar no 6, sino 12 puntos de energía al propio personaje, con lo cual Xilonen tiene coste de 48. Es de los costes más bajos de todo el juego, con lo cual hay que buscar defensa, pero es que ni siquiera hay que buscar recarga. Y lo fuerte de Xilonen es lo siguiente: el set, cuando haces una reacción con un elemento concreto, es decir, vas a bufar tanto al propio elemento geo de Xilonen si vas con 2 geos, por ejemplo Navia, como al elemento concreto que haga la reacción, es decir, una Muad'Dib carry, pues al Hidro, un Arlequino carry, pues al Piro de Arlequino, un Nubilet que se puede jugar Xilonen con Nubilet, pues al Hidro, y así sucesivamente, siempre puedes hacer un cristalizado. Vas a bufar un 40% el bono daño elemental y 20 segundos. Kazuha bufa solo 10 segundos y se acaba el bufo, con lo cual está muy limitado, y Xilonen da el mismo bufo, el doble de tiempo para rotaciones largas de equipos más adaptados a 20 segundos. Por último, Xilonen, y aquí es lo más importante, su habilidad elemental, tienes una pequeña mecánica muy sencilla en la que vas a activar los puntos de noctambulismo, igual que el resto de personajes, mucho texto y cosas que los jugadores dirán, bueno, ya lo aprenda más adelante, que esto es mucho texto de la habilidad. Pero el resumen es, y aquí viene lo fuerte, que si Xilonen cuenta con 2 elementos externos al geo que sean que puedas hacer un cristalizado, como acabo de explicar, es decir, entre los 4 elementos que reaccionan con geo, básicamente vas a bajar hasta un 40% de resistencias, 36 a talento 10, a talento 13 llegas a 40% de bajar resistencias, pero 36 talento 10 ya es casi lo mismo que el sombra verde. Vas a bajar resistencias a esos 2 elementos de tu equipo. Si por ejemplo juegas un equipo de Mualani, Emily, Mabuika / Degia / Xiangling, que se está jugando así ahora, y de último personaje pues pones a Xilonen, vas a bajar resistencias tanto al Piro como al Hidro de Mualani y del Piro que acompañes para hacer quemadura junto con el Dendro. Xilonen baja a talento 10 de tu elemental un 36% de resistencias como el sombra verde y como Kazuha a 2 elementos, pero es que encima lo hace durante 15 segundos, cosa que el sombra verde solo durante 10. Xilonen baja resistencias al igual que el sombra verde 15 segundos. Xilonen con el set de Natlan bufa el daño elemental 40%, 20 segundos, que es el doble, del doble que el sombra verde. Y como dije, a diferencia de poder juntar enemigos como Kazuha, te compensa siendo healer. Es el healer del equipo. Es el equivalente a Bennett o a Cookie. Es el soporte defensivo por excelencia de muchos equipos y la mayoría de Natlan. Y diréis, joder, pues la verdad es que me has vendido muy bien a Xilonen, Phil, está rota. Ahora entiendo los memes y entiendo que la gente se espante con Xilonen. Amigo, no te he hablado de la C2 todavía. ¿Estás preparado o preparada para saber qué hace la C2? La C2 tiene sinergia con la habilidad elemental que baja resistencias a 2 elementos que se encuentren en tu equipo. La C2 hace que según los elementos que se encuentren en tu equipo, va a bufar dichos elementos de la siguiente forma. Si tienes un geo, y siempre se va a activar esta pasiva geo con los personajes geo, le va a dar a los geo del equipo 30 de probabilidad. Asimismo, que no sirve para nada. Y si vas a jugar Xilonen con Navia, Xilonen Furina, Navia Bennett, que será su nuevo best in slot, Navia ganará 30 de probabilidad crítica. Si vas a llevar un Hidro, es decir, juegas a Xilonen con Nubilet o Mualani, por poner un ejemplo, como hipercarries Hidro en campo, ese Hidro va a recibir 40% de vida máxima, recordando que Nubilet y Mualani tienen muy fácil capear la proporción crítica. Si llevas un Piro en el equipo, es decir, que juegas una Xilonen, por ejemplo, con un Arlequino carry o en algún equipo de Gaming, por ejemplo, descendente, sustituyendo a cualquier otro personaje, ese Piro va a ganar 40% de ataque. Y si llevas un Electro, por ejemplo, Xilonen jugando en Raiden Hypercarry en un equipo de Raiden Sara, Xilonen Bennett, sustituyendo a Kazuha, los Electros recuperan 20 puntos de energía y reducen 5 segundos sus cooldowns, con lo cual si juegas un Raiden con 18 de cooldown, Sara con 20 de cooldown, Xilonen con 15 y Bennett con 15, ese Raiden Hypercarry se convierte en un Raiden Hypercarry con una hiperbatería increíble de consonancia electro más Raiden, que es batería, con una posible Xilonen Favonius, con rotación de 15 y no de 20, que es el cooldown de Sara. Aparte, el arma de Xilonen
también bufa el bono año elemental del equipo. No hay más preguntas, señoría. Hoyoverse ha creado un monstruo. En mi opinión, la van a nerfear. En mi opinión, AC2 supera a Kazuha AC2 en todos los equipos. Y en mi opinión, AC0 será best in slot de la mayoría, por no decir todos los equipos de Natlan. Veréis Xilonen hasta la sopa. Fin del comunicado. Hasta aquí el vídeo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Por eso está hablando tanto de Xilonen realmente, porque creo que lo he explicado y lo he entendido muy fácil y muy bien. Gracias por apoyar el canal, ya sabéis, no os cuesta nada. Cada like es un deseo que te vas a ahorrar por Xilonen, así que explotar este vídeo al botón de like y romperlo, explotarlo. Y gracias por todo el apoyo, ya sabéis, no os cuesta nada, ayuda un montón al canal, se posiciona, se recomienda, crece el canal, crece el vídeo, lo ve más gente. Esto es importante que lo vea mucha gente. Y poquito más, cuidaos mucho, tenéis muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.